Jesús Ferrer, bienvenido a Línea Clara. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy es nuestro segundo especial de música. En el primero estuvo con nosotros Jorge Vilella de Rock FM, pues haciendo una especialista de los mejores temas del siglo XXI de rock. Hoy Jesús Ferrer, pues no va a hacer una lista, pero sí nos va a acercar los mejores temas, según su criterio musical, veremos si os gusta o no, de este año 2020. Una lista muy variada, con muchos estilos, algunos artistas gallegos, otros artistas españoles, otros a nivel internacional, un poco de todo, Jesús. Sí, efectivamente. No va a ser un ranking, no va a ser un top 12, porque van a ser 12 temas de lo mejor del año, sino van a ser pues una banda, yo le quiero llamar una banda sonora. Es una banda sonora pues de los temas que me han acompañado a mí este año. Hay muchísimos más, obviamente, pero bueno, estos son así algunos de los que más me han gustado y que me gustaría pues compartir con todos vosotros. Y vamos a escuchar artistas de muchos estilos, desde grupos como Triángulo Amor Bizarro, Los Enemigos, Taylor Swift, Wadi Galego, Joel López, Royal Blood, Love of Lesbian, Leiva, de todos los estilos. Sí, bueno, es lo que digo, es un poco mis gustos son muy variados. Yo puedo estar escuchando, pues vamos a empezar por ejemplo con Idols, ¿no? Que es un estilo muy punk, rock, así muy duro, a poder estar escuchando Taylor Swift, que tiene este año, ha sacado dos álbumes muy destacados y que es una cosa un poco más pop, más tranquila, o poder escuchar Wadi Galego y después ponerme Royal Blood, como decías, ¿no? Bueno, es un poco eso, la variedad musical que yo escucho también. El primer tema, como dices, es el grupo Idols. Ya lo hemos escuchado también en la lista de Jorge Vilella, un grupazo. Sí, es un grupazo que la verdad tengo que confesar que yo los descubrí este año. Ya había escuchado hablar a mucha gente de ellos, pero pues, estas cosas que al final hay tanta música que no puedes escuchar todo, ¿no? Y este año pues llegué a ellos y la verdad es que son muy buenos. Hacen un punk rock, una mezcla, ¿no? Tienen ese toque punk de las letras, esa forma de cantar muy visceral y la verdad que me han encantado con este LP que han sacado este año que se llama Ultramono y bueno, yo creo esta canción que os traigo, Model Village, podía haber escogido otra. De hecho, al principio había pensado en una que se llama Mr. Motivator, pero bueno, al final opté por Model Village por una cosa, por la letra, básicamente. Y aparte yo creo que a ti te va a gustar, que a ti te gusta la política. Es una letra muy crítica, es una letra que habla sobre el status quo, ¿no? El quedarse quieto. Por ejemplo, dice Model Car, Model Wife, Model Village, ¿no? O sea, el coche modelo, la mujer modelo, el pueblo modelo, ¿no? Entonces habla de un pueblo modelo que realmente es falso, es una fachada, ¿no? Y no sé, me gusta mucho. También hay una alusión al Brexit. Dice, I see a lot of gammon in the village. Y los gammon, o sea, he visto muchos gammon in the village. Y el gammon es un término que se utilizaba para los que estaban a favor del Brexit, ¿no? Y bueno, aparte del tema musical, o sea, de la parte musical, me gustaba traer el Model Village de Idols por la letra. Pues vamos a escucharlo. It's not a racist part in the village. Gotta drive hard.
segundo tema que escuchamos es un grupo español, seguramente sea muy conocido para muchos de vosotros, un grupo que estos últimos años lo ha petado bastante, Triángulo de Amor Bizarro. Sí, un grupo de Boiro, de aquí de Galicia, que sacó su primer álbum, si no me equivoco, esto lo voy a decir de memoria, 2007, 2008, y a partir de ahí ha ido sacando discos y bueno, se ha ido ganando un poco el favor del público, de la crítica, no de todo el público, porque tienen un estilo que mezcla el noise, el shoegaze de los 90, de gente como de Jesus and Mary Chain y cosas así. Y bueno, puede no ser muy asequible de primeras, pero yo traigo hoy Vigilantes del Espejo, que es de este último álbum homónimo, homónimo como el nombre del grupo, Triángulo de Amor Bizarro se llama el disco, y traigo Vigilantes del Espejo porque a mí me gusta más este grupo cuando se acerca un pelín al pop, ¿no? Y este yo creo que es el tema en el que se acercan un poco a ese estilo y me tiene toques a The Cure. Yo escucho la canción y digo, me parece que podría estar escuchando a unos The Cure, pero cantando en castellano, ¿no? Y por hacer así un apunte de la letra, pues es una llamada a una última fiesta, ¿no? Hay una frase que dice, bienvenido a los 40, deja el trabajo y a los niños, ¿no? Vente, vaicos amigos, ¿no? A una última fiesta, una noche más, que repiten el estribillo. Y bueno, pues aquí está Vigilantes del Espejo, de Triángulo de Amor Bizarro. Después de escuchar estos dos temazos, damos paso a un clásico del rock español, Los Enemigos. Y este tema es de su último álbum. Sí, Los Enemigos que han vuelto y 7000 canciones, que es la canción que, valga la redundancia, que vamos a poner, para mí es como si fuera de toda la vida. Es una canción que podría haber escuchado, podrían haberla hecho en los 90 y la escuchas hoy y dices tú, es que es el rock de toda la vida, ¿no? Es un temazo, es un temazo. Y bueno, tiene así como curiosidad, en el estribillo hay un homenaje a José Luis López Vázquez en la película Atraco a las 3 y cita unas frases que decía el actor, que decía, un esclavo, un admirador, tu siervo, ¿no? Y eso también José L. Santiago lo mete aquí en el estribillo de 7000 canciones. Y nada, es, bueno, eso, una banda de toda... Sí, perdón. Para muchos es una de las bandas de rock más potentes de la historia de España. Sí, yo creo que es de las más importantes, ¿no? Y de las que más se han mantenido fieles un poco a su estilo, no se han dejado llevar por ninguna moda ni ninguna otra historia, ¿no? Y hay grandes herederos de esas bandas, ¿no? Este mismo año tengo aquí apuntados, me hice unas notas, tengo aquí apuntados a grupos como Biznaga, La Trinidad, Los Estanques, Futuro Terror, bandas de rock que prácticamente podríamos decir que beben de muchas de eso, de la música de Los Enemigos, ¿no? Pues vamos a escuchar este temazo, 7000 canciones de Los Enemigos.
soñar contigo. Mientras yo cabalgo en sueños por tu reino, 7000 canciones, un jardín, tu sonrisa, en sueños te despeino. Como un premio sin dueño, un esclavo, un admirador, tu siervo. Pues el siguiente grupo es uno de esos grupos, seguramente los más desconocidos de esta lista que has hecho, de esta banda sonora del año 2020. Hablamos de Venturi. Sí, es un grupo madrileño que también he descubierto este año y pasamos, bueno, de estos 3 primeros temas que eran más rock, pasamos a un pop guitarrero, pero con garra, con contundencia, ¿no? Esta canción, Darth Vader, para mí es un trayazo de pop de guitarras que aparte, bueno, tiene una estrofa muy rítmica, ¿no? La forma de cantarla, te vas el 1, 2, 3, ahora, no sé, es una forma muy que te pega ahí y no te suelta, es muy pegadiza, ¿no? Y el estribillo también. Aparte utiliza ese recurso de ir repitiendo versos, ¿no? Y bueno, yo creo es una banda que hay que tener en cuenta, yo creo, porque bueno, ha sacado varios singles. Esta canción no está dentro de un álbum, son un single que sacó en noviembre, ya lleva otros 2 o 3, la verdad que ahora mismo no lo sé, pero bueno, llevan 2 o 3 singles, significará, entiendo, que van a sacar disco el próximo 2021. Así que a disfrutar de Darth Vader de Venturi. Después de varios grupos españoles viajamos al Reino Unido y vamos a escuchar a Alfie Templeman. Jesús, ¿qué nos dices de Alfie? Pues que es un chaval, que tiene 17 años el chaval. Sí, efectivamente, es un yogurín casi, pero mira qué canciones hace, qué temazos. Lleva ya varios años sacando singles sueltos, algún EP corto. Y bueno, pues este es uno de los últimos. Podría haber escogido otros como Things I Thought Were Mine, Forever Isn't Love Enough. Bueno, hay varias canciones muy buenas de este artista. Y bueno, es un pop muy bailable, con estribillos pegadizos. No sé, me parece que es una propuesta fresca, muy bailable, muy de diversión y bueno, aparte de eso, el futuro prometedor que tiene un chaval con 17 años. Pues vamos a escuchar Shady de Alfie Templeman.
vamos a Estados Unidos, hablamos, Jesús, de Matthew Donald Berninger, ex líder de la banda de rock The National. Bueno, ex líder no exactamente, se ha tomado un paréntesis en solitario. The National, que yo sepa, no se han separado y sacaron disco en 2019 y bueno, ahora han tenido sus aventuras en solitario, pues el cantante Matt Berninger sacando este disco y, por ejemplo, Aaron Dessner, hablaremos a continuación en la siguiente canción, produciendo a Taylor Swift, ¿no? Y bueno, este disco para mí, de verdad, te lo digo, es uno de mis discos favoritos. Me parece muy, muy, muy bueno. Es un pop muy intimista, sobre todo, claro, es la voz de Matt Berninger, esa voz áspera, pero a la vez muy cálida, ¿no? Que parece que te arropa. Entonces, son canciones para escuchar con calma, ¿no? Ya pasamos un poquito de Venturi y Alfie Templeman para pasar a un momento un poco más de relax, ¿no? Y escuchar a Matt Berninger es un poquito, es un momento más de calma, de intimidad, ¿no? Y bueno, destacar la producción de este disco se le ha hecho Booker T. Jones, que no sé si te sonará. Booker T. Jones es el líder de Booker T and the MGs, grupo de los 60 de soul instrumental, de canciones como Green Onions, o que tocó con Otis Redding. Y bueno, tiene 76 años este hombre, pero ha producido un discazo para Matt Berninger y ha tocado el órgano Hammond en muchas de las canciones, incluido un solo en esta canción que vamos a escuchar ahora mismo. Last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, like a different kind of fight. Baby, don't lie to me. You know that I believe you. Always in love with someone. If it ain't me, come on. Just give me a little more time. Give me a little bit of warning. Baby, I'm gonna be fine when I figure out where I'm going. Why can't you just tell me what you're doing here? Don't be cruel if you're leaving me. Just do it. La siguiente artista que incluyes en estos temazos del año 2020 es Taylor Swift. Y tengo que confesar y contarle a todos los que nos escuchan que, bueno, Jesús y yo somos amigos desde hace un montón de años y conozco tu vena poppy, pero no sabía que llegaba hasta Taylor Swift. Pues sí. Pero bueno, es que es una Taylor Swift diferente a lo que venía haciendo a lo largo de esta última década, ¿no? Y bueno, también hay que destacar, investigando un poco sobre Taylor Swift, que sus orígenes son de música country, ¿no? Y tiró un poco a principios de la década del 2010 hacia un estilo más pop, y ahora de repente, no sé por qué, le ha dado por hacer esta música más folk, pop, pero no sé, como un poco en el hilo, o sea, en el estilo que decíamos de Matt Berninger, ¿no? De pop muy intimista y muy tranquilo, ¿no? Con una producción que lleva Aaron Dessner de The National, precisamente, que muy, muy cuidada, ¿no? Con pocos instrumentos, la voz de ella, que realmente si la escuchas, tiene muy buena voz
Bueno, yo creo que es muy, muy buena producción de Aaron Dessner, ¿no? Y es un disco bueno, la canción que traemos hoy, Nobody No Crime, es del disco Evermore, que publicó hace unos días, pero te podría haber traído otra del disco Folklore, que salió en junio, si no estoy equivocado, y que es un disco que hicieron en el confinamiento, cada uno desde su casa. Taylor Swift grabando las voces en su casa, Aaron Dessner grabando instrumentaciones en su casa. Bueno, es un disco realmente que sale del confinamiento, ¿no? Es un año 2020 marcado por el coronavirus, y este es un disco que se produjo enteramente bueno, no, esta canción no, es que estoy hablando porque hablo de los discos de Taylor Swift como global, ¿no? Pero el primero salió en el confinamiento, el segundo no tanto, ¿no? Pero bueno. Y bueno, hay una colaboración, hablabais el otro día con Jorge, de Justin Vernon, de Bon Iver, pues hay una canción preciosa que estuve hasta el último momento entre esta Nobody No Crime y la de Justin Vernon, Exile, porque es preciosa, de verdad. Escuchadla también porque merece la pena. Y meto esta porque del Nobody No Crime, porque hacen los coros Haim, que es un grupo que a mí me encanta, son 3 chicas californianas que hacen un pop un poco de principios de los 90, podríamos decir, pero reivindico también un disco que han sacado este año. No entra su canción en la lista, pero podría haber entrado perfectamente. Y bueno, eso. Nada, disfrutad de Taylor Swift y este Nobody No Crime. Every Tuesday night for dinner and a glass of wine. SD's been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says that ain't my Merlot on his mouth, that ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call him out. She says, I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. I think he did it. No, he did it. SD wasn't there Tuesday night at Olive Garden, at her job or anywhere. He reports his missing wife, and I noticed when I passed his house, his truck has got some brand new tires, and his mistress moved in, sleeps in Este's bed and everything. No, there ain't no doubt, somebody's gotta catch him out. Viajamos ahora a nuestra tierra, Jesús, a Galicia, y en este caso vamos en concreto a la Villa Marinera de Cedeira, de donde, bueno, es la familia por parte de mi madre. Hablamos de Guadi Galego, esta artista galega que tiene una voz preciosa. Sí, bueno, me pareció bien hilar a la voz de Taylor Swift con la de Guadi Galego. no sé por qué, pero bueno. Bueno, Guadi, ¿qué vamos a decir, ¿no? Es una artista consolidadísima. Desde la época en Berrogueto, bueno, publicaron álbumes juntos, bueno, estando en Berrogueto publicaron muchos álbumes muy buenos, ¿no? Y luego ha iniciado una carrera en solitario que, sobre todo desde hace 3 discos, parece como que empieza a despegar más, ¿no? Con Luvas de Outubro, O Mundo Está Parado, ¿no? Y meto a Guadi Galego porque es una gran artista, ¿no? Pero principalmente porque me ha acompañado muchísimo este año. Yo este año he escuchado un montón a Guadi Galego y creo que era de recibo que estuviera en esta lista, ¿no? Sobre todo lo escuché con su disco anterior del año pasado, con Inmersión, que era un disco que reversionaba canciones que ya existían, o sea, que ya habían salido en algún álbum, bueno, salvo una, Balada de Verán, que fue un tema inédito,
pero el resto eran versiones de temas anteriores de Wadi en dueto, en formato dueto, ¿no? Por ejemplo, el Cedeira con Iván Ferreiro, Fronteres con Judith Nederman y Clara Pella, bueno. Y la verdad que es un disco que cambia con respecto a los otros, ¿no? Y que nos lleva un poco al Costuras que ha publicado este año, ¿no? Ha cambiado la producción, ahora la llevan Vic Moliner y Pau Brugada, y antes era un pop más clásico y ahora empieza a ser un poco más de toques electrónicos, ¿no? Hay más sintes, las guitarras son como más ambientales, por decirlo de alguna manera, no todas, obviamente, ¿no? Pero, y las percusiones, ¿no? En este tema, en Creo, que vamos a escuchar ahora, se puede escuchar en el estribillo la percusión de fondo, ¿no? Cómo suena ahí la percusión electrónica, tum, 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 como un latido ahí constante. La verdad que es bueno, es un disco muy bueno y, bueno, podría haber escogido cualquier otra canción del álbum, pero escojo Creo porque, bueno, me parece una de las más bonitas. Soñar un horizonte, beber curiosidade, medrar sen ser máis alta, pulir a tua memoria, picar sen rozar pel, remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará, retar a quen che morde sen ter remordementos de ser o que non és. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Faime un sinal, aínda que sexa sen falar, tratarei de entender que o momento de escapar. Faime un sinal, aínda que sexa sen falar, tratarei de entender que o momento de escapar. Entrar na rúa do medio, sentar no 8 de marzo pra mirarte pasar, petar na porta grande sen agardar xamais. No nos vamos de Galicia, Jesús, nos quedamos ahora con un grupo, bueno, que hace una mezcla entre pop y trap. El grupo se llama Berto. Sí, es una de los nuevos grupos que lo están petando, entre comillas, en el panorama gallego. Hacen una mezcla entre trap, hip hop, bueno. Pero bueno, trata temas de aquí, cantan en gallego, yo creo que es una propuesta muy interesante, ¿no? Y después de los 3 temas anteriores que eran así un poco más acústicos, intimistas, llámale X, vamos a empezar a la recta final de la lista, a darle un poquillo de caña para este fin de año. Vamos a empezar con más fiesta, ¿no? Y Oye Gallego, me parece un tema de lo más festeiro. Está lleno de retranca, de tópicos sobre, bueno, lo que piensan cierta gente que viene a veranear aquí sobre nuestra cultura y sobre el idioma, ¿no? Habla mucho del idioma, ¿no? Dice, me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? También me gustaría resaltar que es un tema muy diferente a lo que ellos hacen normalmente, ¿no? Ellos normalmente hacen un poco de trap, más tirando al trap, al hip hop, pero aquí meten un piano latino que te dan unas ganas de bailar, hay un salseo, es la letra tan retranqueira, no sé, y luego el solo de guitarra que parece que está ahí Carlos Santana, no sé, me parece muy interesante este tema, Oye Gallego. Y nada, destacar también en la escena gallega de este estilo a Boyanka Costova, que no lo he podido meter en la lista porque no me cabían más temas, pero han sacado también este año un disco
y el tema Muñeira de Interior tiene un videoclip que os recomiendo a todos, ¿eh? Oye gallego, me encanta tu tierra, es todo tan verde. Oye gallego, me encantan el pulpo y los percebes. Oye gallego, sois todos muy majos, un poco cerrados, pero gareños. Oye gallego, oye gallego, me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye gallego, habláis como cantando, ¿no? Sois tan riquiños. Oye gallego, me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego. Oye gallego, mira que verde no hay nada igual, aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar, quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Vuestro marisco me flipa y tal. Este verano estuve en Sanjenjo y la retranca esa como va, es como sarcasmo, no sé si lo entiendo. Oye gallego, me encantan las playas, las rías bajas. Oye gallego, me encantan las gaitas, las mariscadas. Oye gallego, traduce las letras que estás en España. Oye gallego, oye gallego. Oye gallego, vuestras mareas no las entiendo. Oye gallego, en castellano que no te entiendo. Oye gallego, se dice Sanjenjo, no lo comprendo. Oye gallego, ponte muiños, es un invento. Te lo digo yo que soy español. Te voy a dar un par de clases, el nacionalismo se lo invento. Eso de que soy diferentes de base, el castellano es lo mejor. Muchos más millones de hablantes, el gallego es puto peor. Un dialecto sin mucho chance. Ay, 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 cantoteño que está. Después de escuchar este temazo, Oye Gallego, de Berto, vamos a escuchar a uno de los artistas favoritos gallegos más internacionales de Galicia. Uno de tus artistas favoritos, Jesús, es Xoel López, de aquí de Coruña. Sí, bueno, es de sobra conocido que es uno de mis artistas favoritos, como tú dices. Desde siempre, desde su época de Deluxe hasta ahora. Cada disco es distinto. El viaje de este artista también es da para escribir un libro, porque es que Deluxe ha pasado de rock con algunos tintes clásicos a ahora hacer pues una música que es difícil de calificar. Sí, claro. Para mí una de las cualidades de Xoel es que no se queda quieto en el sitio. Él sigue evolucionando, sigue metiendo influencias, sigue metiendo, por ejemplo, esta canción que va a sonar ahora en un momento, Tigre de Bengala, mete esos ritmos latinos, pero bueno, el disco no es todo así, ¿no? Obviamente el disco tiene sus partes más pop, como puede ser Alma de Oro que canta con Ede, o Joana, que es así una canción mucho más tranqui, mucho más pausada, una canción preciosa también. Pero bueno, quería meter Tigre de Bengala un poco por seguir el tema latino con Oye Gallego. y nada, bueno, eso. ¿Qué comentar de este álbum que ha sacado Xoel, Si mi rayo te alcanzara? Pues que es el disco, yo creo que es el más coral de su carrera. Él está, si seguíamos un poco su historia, él es un artista que él se lo guisa y él se lo come, ¿no? Él componía, él tocaba casi todos los instrumentos, hacía la producción, o sea, controlaba casi todo el proceso. Y en este disco ha pegado un cambio radical y ha dicho, no, vamos a hacer una cosa coral. La grabación la han grabado su banda, la banda que tiene ahora mismo, ¿no? La composición a medias con David Quinzán. La producción se la deja directamente a Carles Campicampón, que ha trabajado con Vetusta Morla, con Drexler, bueno. Y luego las colaboraciones, ¿no? Colabora con Ede en Alma de Oro, como decía antes, con Alice Wonder en Pez de Globo, Alice Wonder y Ede, que son miembros de la banda. O sea, quiero decir, el papel que le da a la banda en este disco es total, ¿no? Y nada, de la canción destacaría un poco los coros, ¿no? Bueno, en todo el disco, pero en esta canción especialmente, ¿no? Porque están muy presentes, ¿no? Esa llamada-respuesta en el puente final, ¿no? La llamada de Xoel, la respuesta del coro, luego cambian, llama el coro, responde Xoel. Bueno, es muy interesante, ¿no?
Y bueno, nada, eso, disfrutad del Tigre de Bengala de Joel López. Confundí sus dunas con olas de mar, intentando un viejo paso de merengue. Me olvidé de que olvidé cómo bailar. Asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz, las criaturas me miraron fijamente y me dijeron: chico, vuelve a tu lugar. Me embriagaron mis anhelos de verdad y aún no sé si es que no estuve acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado, su reflejo me hizo ver con claridad. Los aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abraza. Viajamos ahora, Jesús, con Johnny Antequera a Matria, a Ciudad Real. Este artista es conocido por Amatria, precisamente ese segundo apellido, y este tema que incluyes es de los que más me ha sorprendido, los que más me ha gustado, Un fusilador. Sí, es un tema para bailar, casi exclusivamente, se podría decir. Amatria es un grupo muy interesante que viene haciendo canciones, temas muy buenos en los últimos años. Y bueno, este disco ya había algún adelanto, ¿no? Pero en cuanto salió y salió Un fusilador, dije, es que es el tema, tiene esos toques funkis con la guitarra que es buenísimo, ¿no? Y hablar un poco del concepto de un disco, que es como se llama el disco de Amatria, un disco. Y es que todas las canciones llevan el indefinido, ¿no? Una advertencia, una luz, un amor, un fusilador, ¿no? Es curioso, ¿no? Y luego también hablar del fusilador, que le escuché en una entrevista en Hoy Empieza Todo de Radio 3, que le preguntaban qué significaba ese fusilador, ¿no? Y decía, pues, que es como el que fusila los estilos, las formas de crear, ¿no? Y la verdad que luego piensas, yo en la primera escucha no me había parado a pensarlo, pero luego lees la letra, ¿no? Y sí que lo captas, ¿no? Dice, se viene a fusilar, es lo que soy, fusilador. ¿Qué será lo siguiente? ¿No? Ya está pensando en qué va a fusilar después, ¿no? O también que dice, no tengo alma, pero sé vestir mejor, ¿no? Es como, bueno, esos grupos que él decía que realmente fusilar, puedes fusilar y quedar mal o fusilar con estilo, ¿no? O sea, hacer cosas que ya se han hecho, pero darle tu toque y darle un estilo propio, ¿no? Y nada, bueno, a disfrutar de Un fusilador de Amatria. Vamos a bailar. Mi casa. Oh.
después de bailar con un fusilador de Amatria, de haber fusilado la pista literalmente, Jesús, pues ahora vamos a escuchar a uno de los grupos, digamos, por hablar de un modo indie, más conocidos en España, como es Sidoní. En este caso colabora con una actriz, cantante y pintora española, pero que es de ascendencia inglesa y danesa, se llama Kimberly Tell. Sí, bueno, empezamos por el final. Kimberly Tell. Es una actriz que, por cierto, sale en Hierro, que os recomiendo a todos, haciendo el papel de Pilar. Y yo la conocía por eso, pero luego resulta que efectivamente canta, bueno, lo que decías tú, pinta, es multidisciplinar. Y bueno, tiene un álbum que se llama 135, que bueno, es así, le llaman bed pop, canción pop de cama, no sé, es un estilo nuevo que ya me pierdo en todas estas nuevas tal. Pero bueno, dejamos ahí el apunte de Kimberly Tell. Y volviendo a Sidoní, pues yo creo que, sin miedo a equivocarme, diría que es el grupo de pop de guitarras más en forma que hay ahora mismo. O sea, este grupo lleva en forma 10 años, Jesús. Sí, pero no sé, llevan haciendo en el último lustro, han hecho canciones muy, muy pegadizas. O sea, es un pop en el sentido más clásico de la palabra, de canciones pegadizas, estribillos con mucho gancho, ¿no? Y lo hicieron en 2016 con el disco El Peor Grupo del Mundo, o en 2018 con un single simplemente llamado Maravilloso, que es efectivamente maravilloso. y nada, y este año han sacado El Regreso de ABBA, que es un disco que va acompañado de una novela que ha escrito Mark Ross, el cantante de Sidoní. Y yo no he tenido la oportunidad de leer la novela, pero bueno, dicen que encaja muy bien ir leyendo y a la vez ir escuchando los temas, ¿no? Porque es un poco el disco. Claro, si tú escuchas el disco, hay canciones de 30 segundos, cosas así un poco extrañas, ¿no? Y es porque siguen un poco el hilo de la novela. Y a raíz de esto, ¿no? Decía Mark Ross en una entrevista también en Radio 3 que había sido una tarea difícil componer, porque en la novela hay 3 personajes distintos con estilos musicales distintos y claro, tenía que componer canciones siguiendo sus estilos. Entonces, que fue una tarea complicada, ¿no? Y bueno, me parece interesante. Si algún momento tengo la oportunidad de leer la novela, lo intentaré porque tiene buena pinta, la verdad. Y nada, de este tema hablar, pues que tiene un estribillo muy pegadizo y con ese puente también en francés cantado por Kimberly Tell. Y nada, por ejemplo, también me gustaría destacar en que os fijéis un poquito en la estrofa, ¿no? El ritmo melódico no lo llevan no iba a decir armónico, no es armónico, pero si os fijáis en el bajo, es el que está llevando el peso melódico de los instrumentos, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? Porque normalmente, pues, el bajo es casi un mero acompañamiento de la guitarra, que es el que lleva el peso, ¿no? Pero en este caso no, es el bajo. Y me parece interesante que os fijéis. Y ya por último, para mí lo más importante, esta canción entra aquí en esta lista porque le encanta a mis hijos, a Joel y a Laura. Y claro, eso ya para un padre pues se le cae la baba casi. Cuando te dice, ponme la de ABBA. Entonces, nada, pues en nuestra casa nos gusta mucho Me llamo ABBA y bueno, yo creo que a vosotros también os gustará. Soy un naufragio y también soy la balsa, ABBA, ABBA, ABBA. Soy una isla que no salen los papas, ABBA, ABBA, ABBA. Aunque me cortaras una extremidad, me crecería justo en el mismo lugar. Soy la lagartija y la estrella de mar, me regenero siempre que me vuelves a cortar. Bonjour, tristesse, tu ne me fais pas
después de haber escuchado este último de los temas que Jesús nos ha invitado a escuchar para celebrar que por fin se acaba este año 2020, Jesús ha elaborado una lista de Spotify que se llama 2020, una banda sonora para Línea Clara. Lleva el mismo título que este programa de Línea Clara. Puedes encontrarlo, como digo, en Spotify. Y además de estas 12 canciones que ha seleccionado, pues hay otros temazos que bueno, por falta de tiempo hemos querido dejar fuera para no hacer tan largo esto. Pero bueno, hay temas que recomiendo y artistas muy diferentes. Por ejemplo, hay un tema de Love for Lesbian que se llama Cosmos. Me dormí en el metro y me salté una estación, y al entrar a un túnel fui al espacio exterior. Es el adelanto del disco que sacarán en marzo, que bueno, la verdad que me gustó. Según Santi Balmes es una canción que va a servir de nexo entre su anterior disco, El Poeta Halley, y el que viene. Entonces no sabemos si el que viene, se supone que va a ser un disco un poco más alejado de lo que venían haciendo, ¿no? Pero bueno, me parece una canción muy buena también. Destacar, no sé, a Juno. Bueno, tengo también, está ahí Nunca debiste cruzar el Mississippi de Leiva, porque también os recomiendo ver la serie Veneno de los Javis, y hay una escena brutal con esa música de fondo que, bueno, la metí ahí por eso, porque me parece increíble. También es interesante de comentar cómo ha evolucionado musicalmente Leiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero ha evolucionado, pero siempre ha estado muy pegado al rock, ¿no? Al rock and roll. Siempre tuvo esa etapa de princesas, ¿no? Con Pereza, que sonó mucho en las radiofórmulas y parece que se hicieron demasiado populares, ¿no? Pero bueno, luego hicieron un rock más, no sé cómo decirlo, con aviones. Bajaron un poco las revoluciones del rock and roll, hicieron un disco muy bueno, y luego en solitario ha tenido también una carrera muy interesante. Y ahora pues cada uno se ha ido por su lado. Rubén por un lado, Leiva por el otro, está teniendo más éxito Leiva. Seguramente, como dices, sigue pegado al rock and roll, lo sabe mezclar con pop, con melodías muy bonitas que han servido para varias bandas sonoras. Tiene bastante gusto Leiva. Sí, la verdad que sí. La verdad que hay que reconocer que tiene muy buen gusto y sabe componer. También, mira, si me permites destacar que antes nombré a Juno así por encima, o Juno, como en una entrevista otra vez en Radio 3, ya sabéis, los que me conocéis, que soy fiel de Antena 3, de Radio 3. Soy fiel a Radio 3, Antena 3 no, Dios, a Radio 3, y decían que, bueno, Juno, este grupo lo forman Zahara y Martí Perarnau IV. Y bueno, empezó así como un tema, bueno, salieron en redes, era como enigma, no se sabía quién eran, tal. Y bueno, han hecho un disco muy interesante, cantando cada uno, a veces canta Zahara, a veces canta Martí Perarnau. Bueno, es muy, muy interesante también ese disco. En esta lista de Spotify también dejas temas como Muñeira de Interior, a la que te referías antes, el grupo Boyanka Costova, tema de Steps de Heim, Animales Escondidos de Alberto y García, y la maravillosa Orquesta del Alcohol. Bueno, que os recomiendo encarecidamente que se escuchéis esta lista, porque sé y estoy seguro de que estos temas que Jesús nos ha apuntado aquí para el podcast, pues seguramente os quede algo corto. Pues sí, invitar a todo el mundo a que descubra música y si ya las conocéis, pues nada, que las volváis a escuchar, que seguro que os gustan. Quería, agradecerte Jesús, que estés con nosotros, que participes en mi podcast Línea Clara. Estoy muy contento de que te hayas animado y de que nos acerques música a todos los que quieren escucharnos. Pues sí, un placer, y eso, lo que decíamos, que la música está para disfrutarla y que a mí me encanta descubrir música. Y entonces, pues si este podcast sirve para que alguien descubra alguna canción que no conocía, algún grupo que no lo tenía ubicado, pues mira, bienvenido sea.
cerramos así este año 2020 en Línea Clara con mi amigo Jesús Ferrer. Un abrazo muy fuerte para todos, feliz año para todos y para todas. Espero que el año sea menos jodido que este y que, bueno, que se mejore un poco todo en general y que sigamos escuchándonos y encontrándonos aquí en Línea Clara, que vaya todo genial. Jesús, un abrazo muy fuerte. Vale, mucho rock and roll para todo el mundo. Un abrazo y eso, y rock and roll. Salud. El de rumba trae ritmo que te pone bien. Y cuando pinchan garitos las pistas arden. Y cuando graba en la memoria de la gente. Su método consiste en hacerlo consistente. Edificios sólidos no se los lleva el viento. Por eso aún gustan las canciones de hace tiempo. Con Maribal y sus hermanos en la Roma.